Ay, no, mira, me quito esto. Saludos, estáis viendo el canal de Orchard Spanish. Uy, joder, es que no sé empezar vídeos. Mi nombre es Sergio y este canal está dedicado a extranjeros que quieren mejorar su nivel de escucha del español a través de contenido generado por nativos. En este caso, el nativo soy yo y hoy os voy a hablar de un viaje que hice recientemente a Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Bueno, primero porque es un país gigante que tiene mucho que ofrecer y luego porque mi pareja es de Estados Unidos, concretamente de Carolina del Norte. Y estas navidades íbamos a pasarlas en Charlotte, que es la ciudad más importante del estado. ¿Qué pasa? Que yo trabajo como profesor freelance y puedo permitirme viajar no solamente a Carolina del Norte, sino a otros sitios si me apetece y si lo puedo combinar con mis clases. Y claro, yo pensaba, pagar un billete para ir solamente a Carolina del Norte merece mucho la pena por ver a mi familia política, pero quiero aprovechar que estoy en Estados Unidos y que no tengo un trabajo que me lo impida. Entonces decidí ir a explorar la costa oeste, California, y el Gran Cañón del Colorado. Mi primera parada fue Los Ángeles. Llegué a Los Ángeles después de 11 horas de vuelo, lo cual fue bastante mortal para mí. Pero, por otro lado, me hice amigo de los miembros de la tripulación, entonces no me lo pasé tan mal. Me estuvieron dando vino gratis toda la noche y la verdad es que eso lo hizo bastante más llevadero. ¿Qué pasa? Yo me quería mantener despierto para llegar a Los Ángeles, dormir y empezar el día siguiente, porque llegaba como a las 12 de la noche. Lo que pasa es que cuando llegué a las 12 de la noche, en mi cuerpo eran las 9 de la mañana, entonces mi cuerpo dijo, día nuevo, no vas a dormir. Y no pude dormir durante toda la noche. Esa noche conseguí dormir 2 horas, creo, y claro, cuando llegaron las 9 de la mañana de Los Ángeles, yo dije, ¿qué hago? ¿Salgo a explorar un poco o me quedo en el hotel? Entonces decidí salir a ver la ciudad. Lo que pasa es que estaba tan cansado que no me podía concentrar. Es decir, yo miraba el Google Maps y decía, vale, tengo que ir ahí. Pero entonces iba para allá y me daba cuenta de que era la dirección contraria. Entonces fue un caos la llegada a Los Ángeles. Lo bueno es que ese día sí que conseguí ver muchos sitios que quería ver, ¿no? Por ejemplo, el Paseo de la Fama. También estuve en el Observatorio Griffith. La verdad es que ese día estaba bastante nublado y no se veía mucho a lo lejos, pero sí que pude ver, por supuesto, el cartel de Hollywood. Después de eso me fui a hacer un pequeño trekking. Yo, habiendo dormido 2 horas, con todo el jet lag, me fui a hacer un trekking por un sitio que se llama el Glendale Peak. Y, y ya después de eso volví al hotel y me fui a descansar. Al día siguiente cogí un bus y me fui a Chinatown. De hecho, hubo 2 cosas que me sorprendieron mucho del sistema de transporte público de Los Ángeles. La primera cosa fue que era gratis durante el mes de diciembre. Pregunté por qué y me dijeron que era para ayudar a las personas en tiempos de pandemia, lo cual me pareció muy bien. Y lo otro que me sorprendió fue el sistema de cómo se le da al botón del autobús para que el conductor pare, que es una especie de cable que va por todo el autobús y que tú tienes que tirar hacia debajo para que llegue la señal al conductor y el conductor sepa que tiene que parar. Bueno, estuve en Chinatown, entré a una tienda para comprarme una mochila pequeña, me puse a hablar con la propietaria, que además era de Guangzhou, que es la ciudad en China en la que yo viví. 那你不想让我拍你是吗？哦，没有，害羞吗？害羞了。现在只拍那个袋子，好不好？什么袋子？那个袋子，不拍你的脸，好吗？不拍我的脸，这里卖很便宜。很便宜啊！来这里买东西，因为那个质量很大，而且很便宜啊。可以的，可以的。Después, desde allí, me fui caminando por todo el centro, pasando por la calle Olvera, y creo que se llama Pueblo Mexicano esa zona, pero hice todo caminando, pasé también por el Gran Mercado Central, Santee Alley. Fue un día bastante intenso, ya me había recuperado del jet lag, entonces dije, hoy voy a ir a tope. Al día siguiente fui a Long Beach, donde había muchos espectáculos en plena calle, había muchísimo ambiente, también mucha gente ofreciéndote drogas, lo cual me parece bien porque es legal en Los Ángeles y pues ¿por qué no? Bueno, en Los Ángeles y en toda California.
Y estuve caminando desde Long Beach hasta Santa Mónica, donde está el muelle de Santa Mónica o Santa Monica Pier, no sé cómo se traduce al español, pero bueno, ese sitio. Y me hizo mucha gracia porque había mucha gente difundiendo la fe de Jesucristo de una manera muy intensa. Because of this, God gave him dominion. Because of this, God made him Lord over all. Yes. Jesus is Lord over all. Yes. And as you look to him today, La gente en Los Ángeles es bastante peculiar. Al día siguiente cogí un tour guiado para ir al Gran Cañón. Era una furgoneta de unas 15 personas y la primera parada fue Las Vegas. A mí la verdad es que Las Vegas me gustó mucho. Hay gente que dice que Las Vegas es todo muy artificial, hay mucha parafernalia, y es verdad, pero al final vas a Las Vegas para ver precisamente eso, ¿no? Para ver si es verdad que es todo tan loco y tan extravagante. Y a mí me gustó muchísimo. De hecho, me fui desde mi hotel, que por cierto tenía unas vistas increíbles, me fui caminando por el North Strip hasta que llegué a la entrada prácticamente de Las Vegas y luego me cogí un taxi para volver. El día siguiente retomamos el camino hacia el Gran Cañón y la primera cosa que hicimos fue coger un helicóptero y hacer una visita desde las alturas de todo el Gran Cañón, desde la zona del sur del Gran Cañón. La verdad es que esa experiencia fue impresionante porque pude ver el Gran Cañón a vista de pájaro, porque normalmente tú vas con tu coche o con tu furgoneta y lo ves desde la tierra, ¿no? Pero coger un helicóptero y poder ver el Gran Cañón desde las alturas es una experiencia increíble que si podéis hacer, os recomiendo. Ahora, eso sí, ahorrad, porque me costó $249. Repito, $249. La sensación fue bastante increíble porque no podías calibrar bien la dimensión, ¿no? Tú veías desde las alturas el Gran Cañón, veías el río, las montañas, pero no sabías exactamente la proporción. Como no hay ningún punto de referencia, te quedas de momento mareado. Es como decir, ¿qué estoy viendo? ¿Sabes? Y eso para mí es lo que lo hizo muy especial. De ahí nos fuimos a ver un mirador que se llama Mather Point o Mather Point. Y claro, después de haber visto el Gran Cañón desde las alturas, este mirador era muy impresionante, pero no era lo mismo. Aún así, me encantó. Estuvimos un rato ahí, haciendo fotos, charlando y demás, y volvimos al hotel. Al día siguiente retomamos el tour y fuimos a ver el Horseshoe Bend, la curva de la herradura, porque realmente parece una herradura, pero es una formación rocosa alrededor de un río completamente natural que es fascinante. De nuevo tuve la sensación de no poder calibrar exactamente la dimensión de lo que estaba viendo porque era una estructura que nunca había visto en mi vida. Y de ahí nos fuimos al Lower Antelope. Lower Antelope. Antelope. Es que no tengo ni idea de cómo se pronuncian estas cosas. Quizá me lo debería haber mirado antes, pero no lo he hecho, chica, yo qué sé. El Lower Antelope era un sitio que estaba bajo tierra, que accedías por una especie de como de grieta en el suelo, bajabas unas escaleras y veías unas formaciones rocosas por debajo de la tierra, con un espacio entre ellas como de, pues no sé, 3 metros en lo más largo y 1 metro en lo más estrecho. Y es que no tengo palabras para describir ese sitio porque era impresionante. No se podían hacer vídeos, por lo cual no tengo muchos. O sea, bueno, no debería tener ninguno, pero alguno hice. Pero eso hay que verlo en persona para poder entender lo impresionante que es. Y después de estos 2 días en el Gran Cañón, volvimos a Las Vegas. Y esta vez, en lugar de ponerme a patear toda la ciudad, me fui de fiesta yo solo. Conocí gente, acabamos yendo a un show de drag queens y me lo pasé genial. Al día siguiente cogimos el bus, pero en lugar de volver a Los Ángeles, fuimos en dirección a San Francisco. En San Francisco lo primero que hice fue hacer una colada de la ropa, porque llevaba viajando en este momento ya unos 8 o 9 días y necesitaba lavar la ropa. Ese día fui a Twin Peaks, que es una especie de colina que tiene vistas panorámicas de toda la ciudad. Hacía un día impresionante, entonces tuve la suerte de ver San Francisco desde las alturas también. Luego me fui al Golden Gate, ¿al cuál? Al Golden Gate Park. Estuve dando una vuelta por los lagos que tiene, las zonas con más árboles y demás. Y después me fui a hacer un trekking por la costa noroeste de la península de San Francisco, que se llama Land's End.
Empecé por la zona baja y estuve caminando toda la costa hasta que llegué al Golden Gate Bridge. Además, llegué a ese sitio mientras estaba atardeciendo y pude ver el atardecer desde la playa, que está justo abajo, y vi cómo el sol se ponía delante del Golden Gate Bridge. Y creo que la verdad es que tuve mucha suerte. Luego entré un poquito al puente, pero salí enseguida porque después de las 6 o 6:30 no se admiten peatones, solamente coches. Y me fui a descansar por fin. And that's a wrap for today. Al día siguiente vinieron mis suegros y mi pareja a San Francisco desde Carolina del Norte para pasar el fin de semana conmigo. Fuimos a restaurantes geniales, a tomar muy buenos vinos, porque ellos son bastante aficionados al vino. Fuimos a restaurantes súper buenos y también fuimos al Fisherman's Wharf. Esto es que lo pronuncio con mucha conciencia porque lo decía mal en inglés. Yo decía Fisherman's Wharf, pero es Fisherman's Wharf. Lo dije mal durante 2 o 3 veces hasta que mi suegra me dijo, no se dice así. Y yo, ¿cómo se dice? Entonces me lo corrigió y ya desde entonces fue la broma del Fisherman's Wharf. Wharf. Es que tampoco te creas que yo que sé pronunciar otras palabras. Esta de Fisherman fue la que ella indicó, pero vete tú a saber las otras palabras que digo fatal, pero qué más da, lo importante es comunicarse. Y bueno, aquí tuve que tomar una decisión porque cuando se fueron mis suegros de San Francisco, yo me iba a ir a Yosemite, que es un parque nacional, que también está en California, pero se declaró una tormenta bastante fuerte y unas nevadas y unas temperaturas de máximo -2 grados Celsius. Yo iba con una chaqueta que no abrigaba mucho, no iba con el calzado adecuado para la nieve, y la verdad es que no me apetecía viajar durante la tormenta, así que decidí quedarme 4 días más en San Francisco. Durante este tiempo fui a ver la Torre Coit, que tiene también vistas panorámicas desde toda la ciudad. A mí es que me gusta una vista panorámica, la verdad. Fui a la calle Lombard Street, que es una calle que tiene como unas curvas así, que es una de las calles más empinadas de San Francisco. Y también fui a Oakland, que es la ciudad más cercana a San Francisco, pero la verdad es que Oakland no me gustó. Y ya el último día que tenía en San Francisco, decidí hacerme como una especie de tour por todos los parques y todas las colinas que hay por allí. Empecé por un sitio que se llama Buenavista Park, creo que era. Sí, Buenavista Park. Y después acabé en Corona Hyde Park, que fue la vista que más me gustó, porque esta era la vista más alta y además cuando llegué empezó a clarear el día, entonces pude ver la ciudad como a mí me gusta. Y bueno, ese fue mi viaje por Estados Unidos. La verdad es que fue un viaje muy impresionante. Bueno, después de San Francisco me fui a Carolina del Norte. Me robaron la tarjeta de crédito también, justo antes de coger el vuelo a Charlotte. O mejor os lo cuento en otro vídeo. De hecho, en otro vídeo puedo contar mis navidades en Carolina del Norte, incluyendo la tarjeta robada y nuestra odisea en Minneapolis. Eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Ojalá os suscribáis. Podéis entrar en mi Patreon y ver la transcripción de este vídeo y de muchos más. Y ya está. Chao.